Imágenes del centro histórico de Quito nos preceden. Hermosa calle, ¿no? La iglesia de la Compañía, ahí se la puede apreciar, también el Centro Cultural Metropolitano. Quito y su centro histórico. De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta, presentamos inmediatamente a un personaje que ya ha estado aquí en Palabra Suelta. Es el arquitecto Fernando Carrión, al que lo animan muchas investigaciones. No hay que olvidar que dirigió Flaxo, que ha pertenecido desde tiempos a una fundación cuyo objetivo fundamental era estudiar el tema de las ciudades, otro tema importante para Fernando Carrión. Y sin embargo, aunque esto de "y sin embargo" quizás es innecesario, el fútbol también es una de las grandes pasiones e investigaciones de Fernando Carrión. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta. ¿Qué tal, Javier? Un saludo cordial. Sí, una de las grandes pasiones del fútbol y la otra, sin duda, la ciudad. La ciudad, ¿no? Claro. Sí. He citado ya algunas veces aquí mismo en Palabra Suelta esta expresión que le escuchaste a algún pensador o la leíste. Uno cuando abre la puerta de la casa no sale de la casa, sino que entra a la ciudad. Sí, sí, sí. Me parece fantástico. Esa es una definición de lo que es una ciudad, porque Sí. la ciudad es principalmente espacio público. Y cuando tú estás en el espacio doméstico, que es el espacio privado, tú no sales afuera, sino que sales adentro. Sí. Sales adentro, que es la ciudad. Y yo creo que eso es justamente una definición muy, muy interesante, ¿no? Y si se nos metiera en la piel eso, amaríamos más a la ciudad, ¿no? Sin duda, porque en el espacio público es lo que construyes identidad, construyes pensamiento cívico, está todo el espíritu de la ciudad ahí con una fuerza muy grande, pero como nos recluimos en el mundo doméstico, en el mundo de lo privado, cada vez somos más individualistas. Y entonces es más difícil construir esos sentidos de pertenencia, esas identidades urbanas que pues en nuestras ciudades son francamente maravillosas. Y ese individualismo que nos ha recluido en nuestra propia casa y creyendo que poniendo alarmas, murallas y perros y guardianes estamos muy seguros, ¿de dónde vino ese miedo? Bueno, el miedo está presente en todos lados. Armando Silva, que es uno de los académicos más importantes en esta cuestión de los imaginarios, él dice que el temor es el imaginario más grande que tienen las ciudades en América Latina. El precio del suelo se define en función de la seguridad o inseguridad. Esta cosa de construir urbanizaciones en sentido horizontal, ya no los edificios altos, es exactamente lo mismo. Antes se vendía en función del tema ambiental, cerca de un parque, una vista hermosa, etcétera. Hoy día se vende lo que es seguridad. Entonces, ese es el imaginario. Ahora, este mundo de lo privado en el espacio doméstico, no solo que viene de la seguridad, sino también de las nuevas formas de consumo que tenemos. El teletrabajo, toda esta lógica del famoso delivery, mandar a traer la comida, la pizza, el cine está en la casa, y por eso es que hoy día incluso los teatros, los cines, tienden a reproducir la sala de la casa. O sea, no solo que se recluyó el cine en el mundo de lo doméstico, sino que también salió hacia el espacio público, por decirlo de alguna manera, el cine. Tú ya te sientas en un cine delante de una mesa, sí. Incluso tomas algo, comes, que es lo mismo que tú haces en la casa. Entonces, sí. El mundo de lo doméstico se recluye por esta nueva lógica del consumo y también por el temor que tenemos de vivir la ciudad. Entre las otras cosas que haces o te apasionan están también los viajes. Viajas mucho sí. Y recorres sobre todo la región. A mí me tomó un poco por sorpresa este dato del reciente ganador del premio de novela Alfaguara, cuando él dice: recién en Argentina estamos hablando de ciertas cosas, antes todos hemos callado. Yo eso no sabía que era tan fuerte en la Argentina. ¿Lo habías percibido tú así? Sí, sin duda, y no solo en la Argentina, en Chile también. En Chile también, claro. Por Brasil, supuesto. Uruguay, Paraguay, Bolivia. Bueno, yo tuve mi primer año de estudio de arquitectura justamente en Chile antes de que se produzca la dictadura. Y yo no volví sino 18 años después. Y volví con mucho miedo, con mucho temor, porque todavía estaba, Pinochet ya estaba en los últimos momentos de la existencia de esa dictadura. Y las relaciones que yo mantenía con mis amigos de siempre no eran fáciles porque era como que alguien te estaba siguiendo, que no pasar por una esquina,
ese temor frente a uno de los aparatos más fuertes del Estado, como las Fuerzas Armadas. Y lo mismo era en la Argentina. Lo de los argentinos me llama más la atención porque siempre han sido como muy extrovertidos, son gritones, decimos, pero a los gritos ciertas cosas, otras son innombrables. Sí, sí. El silencio yo creo que perduró mucho tiempo, yo creo que incluso posterior a la democracia, porque todavía no se sentía la democracia como un proceso legítimo. Estábamos dejando un fenómeno atrás, pero la democracia no lograba todavía recuperar la palabra, recuperar el caminar por la ciudad, recuperar las lecturas, porque incluso se escondieron los libros. Y entonces poco a poco eso fue saliendo. Y creo que eso todavía no sale en su totalidad. Esta novela que acabas tú de comentar, yo creo que eso es muy claro. Ahí aparecen los temores, ahí aparece la posibilidad de la voz, etcétera. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de las Madres de Mayo, que todavía siguen buscando sus hijos, sus nietos, es decir, 25 años, 30 años después, la democracia no ha restituido todo lo que la dictadura se llevó en Argentina y en todos estos países, ¿no? Y esta España, que al castigar a Garzón se niega la posibilidad de investigar también a los desaparecidos, ¿qué es? Es absolutamente extraño eso. Termina la dictadura en el año 79, muy parecido a lo que termina aquí en el Ecuador. Hemos seguido un proceso relativamente parecido en el retorno a la democracia, obviamente con resultados bastante disímiles, porque en el caso de España prácticamente han sucedido tres tipos de opciones políticas. En el caso del Ecuador, que es lo que el otro día hablaba con unos amigos y les decía, no hemos tenido del 79 para acá un solo partido que haya repetido el gobierno, cosa que en España no ha sido así. Ahora, la dictadura franquista fue terrorífica, porque, por ejemplo, no solo que aniquiló a los adversarios y todo eso, sino que pretendió, por ejemplo, aniquilar el catalán. Y ahí uno de los temas que tanto a ti como a mí nos apasiona, el Camp Nou se convirtió en un espacio de buscar la democracia, de retornar a que la gente pueda hablar, la gente pueda decir sus cosas, y fue un espacio impresionante. No así el Santiago Bernabéu, fue todo lo contrario. Incluso el propio nombre del estadio es el nombre de un lugarteniente de Francisco Franco. Y algunos dicen que, algunos podrán pensar, bueno, ¿y para qué viene a colación esto ya después de tantos años? Que el Real Madrid fue parte del aparato propagandístico del franquismo. Sí, y eso ha ocurrido también con nuestras dictaduras, para volver atrás, en que Pinochet fue presidente de Colo-Colo, el caso de Banzer fue presidente del Club Bolívar de La Paz, el caso de Bucarán con Barcelona, claro, muy distante. Esa no es Macanaki el problema de Barcelona. No, ese fue el origen de la crisis de Barcelona, creo yo. Es. Entonces, esta afición de el fútbol por parte de estos personajes autoritarios, pues ha sido muy cercano, pero el fútbol ha terminado por expulsarlos. El fútbol, como señalaba el caso del estadio del Camp Nou en Barcelona o el Estadio Nacional en Santiago, pues han sido unas cajas de resonancia de la producción de la democracia en esos países, pues muy claramente. Fernando Carrión, le reitero, el fútbol terminó por expulsarlos, pero ¿cuánto daño antes hicieron al fútbol? Al fútbol, a la sociedad, y como el fútbol es parte de la sociedad también, esto que decía, por ejemplo, el caso de Franco, no permitió que el catalán se hablara en esos momentos. Por eso es que cuando retorna la democracia, el catalán empieza a tener un crecimiento muy grande. Empieza nuevamente lo que decíamos hace un rato, la gente a tener la palabra, pero en su propia sangre, que es justamente el idioma. Por eso Serrat era un perturbador, Serrat, obviamente, porque se negó a ir a un festival de Eurovisión, creo, porque él quería cantar en catalán. Él era el representante escogido y le prohibieron. Sí, y Pep Guardiola da las ruedas de prensa en catalán, cosa que obviamente a nosotros nos pone una gran distancia, pero eso es una forma de afirmar la nacionalidad, de afirmar la democracia, y me parece que la democracia eso le dio a toda la región de Cataluña, pero también al País Vasco.
Y entonces creo que esos procesos han sido, obviamente, del retorno a la democracia, procesos inacabados que están en construcción, que están poco a poco como volviendo hacia algo que no es el retorno, sino más bien la construcción de algo absolutamente nuevo. Entonces el fútbol encontró caminos para descontaminarse de lo que le habían producido las dictaduras. Sí, eso por un lado, pero por otro lado el fútbol, como nos dijo alguna vez Pacho Maturana acá, el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, se juega como se vive. Entonces, por decir algo, que estábamos conversando incluso hace un momento, el Niño Herrera en Italia lo que hace es construir el candado, el catenaccio, que es un poco la época esta de Mussolini. No es justamente en ese momento, pero es un coletazo de la época de Mussolini, la necesidad de defenderse. La sociedad, en este caso a través del fútbol, tiende a defenderse. Y construye esta defensa infranqueable que tiene hasta ahora como característica el estilo del fútbol italiano, ¿no? Y en Argentina hay el Mundial del 78 que se juega en la misma Argentina, y aunque hay enormes figuras, nunca olvidaré a Kempes, por ejemplo, de esa selección, pero tampoco olvido a Videla en la tribuna avalando la legitimidad de ese Mundial. Pero te das cuenta, por ejemplo, si bien en ese momento fue una cosa efervescente, a mí me parece que sí se produjo una autonomía del fútbol frente a la dictadura, porque incluso el propio estadio hubo manifestaciones contrarias a la dictadura, y posteriormente han ido saliendo todas las formas de corrupción que se produjo dentro del fútbol por parte de la dictadura. En unos casos se niega, en otros casos no, pero siempre cuando el río suena, piedras trae, y han ido quedando incluso grandes manifestaciones en textos, en libros, donde la cuestión se ve nítidamente, de una forma clara, ¿no? Es paradójico, ¿no?, que el entrenador de esa selección argentina de fútbol haya sido Menotti, todo un intelectual del fútbol, más bien vinculado a movimientos de izquierda, pero él era el entrenador de esa selección. Sí, y además ahí hay una frase de Valdano. Tú conoces, en la Argentina hubo siempre este gran debate, discusión de las dos escuelas, que el Patón Bausa, el entrenador de la Liga, dice, nos metió en los extremismos ese debate. Fue una práctica terrorista, incluso se atreve a decir Patón Bausa. Valdano, ¿qué es lo que dice? Menotti era el fútbol de las izquierdas, el buen toque, el fútbol refinado. Y en cambio, en el caso de Carlos Bilardo, el fútbol de las derechas, de la defensa, de la fuerza, etc. El propio Menotti se definía como una persona de izquierda, pero fue campeón mundial en un lugar hostil. Yo creo que seguramente Menotti por ahí tiene algunos problemas de conciencia, porque obviamente vivió una ambivalencia en ese momento. Ahora, ¿qué habría sido de Bilardo, el representante de ese fútbol de la derecha, hostil, sin Maradona, que era la expresión en esa época más acabada del fútbol elegante incluso? Y una cuestión adicional, Javier, en ese momento se producen cambios bastante significativos de las reglas del fútbol. Tú sabes, la FIFA es probablemente, después del Vaticano, la instancia más conservadora que existe. Y entonces ver cambios en la FIFA es muy raro. Y también, perdona las interrupciones, la instancia más ciega, porque también no quiere ver ciertas cosas, como el Vaticano. Millonaria, etcétera. Hay papas en los dos lados, en fin. Y entonces, en ese momento, lo interesante es que la FIFA produce una gran transformación. Tú eres un hombre de fútbol, sabes lo que significa que el arquero ya no pueda recibir la pelota por parte de uno de sus compañeros y pueda embolsar con las manos. Y que además, salvo que sea con la cabeza. Salvo que sea con la cabeza. Y además tiene que en 6 segundos arrojar nuevamente la pelota. Entonces, esto produjo una revolución en el fútbol. Y ahí Bilardo establece un cambio sustancial en los sistemas, en la táctica del fútbol, que es jugar con la línea de 3. Yo creo que ese fue un cambio pues, muy importante, que viene de Sudamérica y que él lo plantea al mundo. Tan es así que después Alemania empieza a jugar con línea de 3, e incluso Inglaterra empieza a jugar con línea de 3.